Todos conocemos la cara amable de Colombia. Traffic. The Comet Eurydice. The Comet Eurydice. Eurydice. Por supuesto que es un tema central. Grandes catástrofes, como lo hemos visto tristemente en la hermana Venezuela. Pero no todos conocen o no quieren conocer o prefieren ocultar o minimizar el reverso. Irreversible collision course. Solar radiation. Amounts to a 10,000 miles. 10,000-mile-wide electrical storm. Electrical disturbances are already being. Más de 700 personas en 3 años. El perfil de las víctimas es similar. Activistas en zonas abandonadas por el Estado que reclaman servicios básicos, educación, restitución de terrenos robados o derechos de los pueblos indígenas. En el caso colombiano, como mucho, califica para declaraciones impostadas sobre una profunda preocupación en el marco del respeto a la institucionalidad colombiana. 3 años después del histórico acuerdo de paz, Colombia mantiene sus altos índices de pobreza y desigualdad, sigue siendo el país con más desplazados internos del mundo, por delante de Siria, y el principal productor y exportador de cocaína del planeta. No se trata de negar la cara amable de Colombia, la hospitalidad de su gente, su humor, su música y su alegría, sino de enfrentar la realidad de que el conflicto armado ya no está, pero el verdadero conflicto sigue ahí, casi intacto. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. El conflicto armado en Colombia. La historia de Colombia, los últimos 60 años se ha enmarcado en el conflicto armado, reforzándose con la irrupción del narcotráfico, narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en el conflicto de la lucha revolucionaria y la guerra contra el terrorismo, que han sido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar desde 1960 hasta el día de hoy. El conflicto armado colombiano tiene como principal característica la pluralidad de sus actores, que han alimentado y transformado el conflicto armado en Colombia. Aunque los principales actores del conflicto en el país, en su mayoría, son los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han traído mayor o menor prevalencia según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre la élite política con fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos no han tomado ni contado con el mismo acceso a derechos ni los servicios del Estado. El origen de las guerrillas contemporáneas colombianas se atribuye a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para libre participación política. Entre los sectores excluidos se destaca en el ámbito universitario e intelectual y la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, o M19. Cada movimiento corresponde a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de las diferentes gamas de la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos, nacidos en la situación histórica y regional particular, y adoptaron ideales políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social en el país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP, se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista, cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Se dio origen a manos de Manuel Marulanda, o Tiro Fijo como es más conocido, con un objetivo de crear y constituir una representación del pueblo rural para construir un gobierno donde se destacara la redistribución del bienestar.
Hasta el momento es una de las guerrillas más grandes en Colombia, no solo por abarcar gran parte del territorio, sino hasta 2016 tener más de 8.000 integrantes en sus filas. El ELN nace en 1965, influenciada por la Revolución Cubana y la teología de la liberación. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la erradicación de la lucha de las clases a través de la violencia. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre los poderes locales y regionales, portadores de propuestas para doble poder, corregida con la experiencia de El Salvador. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista-leninista maoísta, vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad, opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro. El M-19 entra a la escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democrático y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral de 1970 y fue el grupo que se desmovilizó en el año 1989 y al que en parte debemos la constituyente del 91. Por su parte, los grupos paramilitares son un grupo de extrema derecha que se multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la Ley 48 de 1968, a través de la cual el Estado colombiano permitió la priorización de la lucha armada a manos de civiles protegidos o protegiendo los intereses de la élite de las regiones. En la década de los 80, por toda la escena del narcotráfico, se vivió aún más el conflicto con las guerrillas y se dieron orígenes a grupos como la SAUCE. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar 1.000 inocentes, no había ningún problema. Así justificaba Popeye las acciones que tuvieron aterrorizado al país, que bañaron en sangre a Colombia, sin tener en cuenta, ni por un minuto, ni siquiera vacilado, el derecho que tenían todos aquellos inocentes a vivir y pensar diferente. El narcotráfico inicia desde los años 20 con el consumo de marihuana, seguido del boom de la marihuana y la cocaína por la demanda norteamericana. Este es uno de los actores principales del conflicto armado en Colombia y también uno de los causantes del derramamiento de sangre durante los años 90. El autor de esta gran masacre era el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien para la época era el dueño de la vida en Colombia, pues mataba gente a diestra y siniestra sin importar nada ni nadie. Jorge Luis Ochoa Vázquez en Bolombolo, Antioquia, celebrando porque el patrón compró el conjuez que dirimió el empate en la Corte Suprema de Justicia. Cayó la extradición. Estábamos celebrando ahí mariachis, la niña en la piscina, en pelotica, estaba Jorge Luis Ochoa Vázquez, estaba el mexicano, estaba Pablo Escobar, estaba la Yuca, estaba Fabio Ochoa. Estábamos celebrando ahí mariachi, la fiesta, tan. La fiesta duró ahí cuando atraque. Al otro día se pronunció el presidente de la República. Me parece que fue el doctor Vigilio Barco, si no me acuerdo bien. La declaró por vía administrativa la extradición. Abrió otra puerta a la extradición. Como si don Guillermo Cano estuviera en la fiesta. Al otro día nosotros todavía en la finca, sacó un titular que decía: se le aguó la fiesta a los mafiosos, eso le costó la vida a don Guillermo Cano. Porque en el momento que se supo que el presidente había montado la extradición ya por vía administrativa, la fiesta se pararon los mariachis, las niñas se colocaron el brasier, cara larga otra vez, todo el mundo con el fusil en la mano, o alerta a los cordones de seguridad, porque podía entrar la policía, porque ya se podía capturar a alguien para extraditarlo. A medida que el narcotráfico iba surgiendo y tomando fuerza con él, también se incrementaron una serie de delitos que iban desde el secuestro, pasando por hurtos, atentados masivos, asesinatos, entre otros,
todo por no seguir la idea del jefe o patrón. Que Gacha, el mexicano, el mafioso miembro del cartel de Medellín, cumplió en la conformación de grupos paramilitares, en lo que contó además con la alianza de aparatos de seguridad del Estado. Y Jaime se convirtió para Gacha en lo que Rodrigo Lara fue para Pablo Escobar, porque Jaime entendía su compromiso de develar esas alianzas subrepticias que se daban entre la mafia, el cartel de Medellín y los aparatos del ejército y de la seguridad colombiana para exterminar a las organizaciones de izquierda, particularmente no a las organizaciones de izquierda, sino que la UP y el nuevo liberalismo se convirtieron en los objetivos fundamentales de esas alianzas. Julio 3, 1983. Pobre país si al Capitolio llegan los pillos o semipillos o los lobos disfrazados de ovejas. Guillermo Cano. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia por la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales. Un sinfín de víctimas que en su mayoría soñaron con un mejor país, la dignidad y los derechos humanos, conceptos que están plasmados en las cartas políticas, pero en aquel tiempo de violencia no se conocen. En esta guerra lo único que vale es tener la razón siempre. Lo que importa es el resultado, no el medio. El atentado ocurrió un día lunes a las 7 de la mañana, 7 y 10 de la mañana. Entonces el día martes nos acercamos a Medicina Legal porque se supone que ya empezaban a traer allí los restos. Los restos de nuestros familiares fueron traídos en una volqueta y fueron volteados allá en Medicina Legal, la volqueta. El narcotráfico puso más de 6 presidentes en Colombia, algo que es deplorable, pero aún más triste es ver cómo la democracia en aquellos tiempos se compraba como quien compra el pan del desayuno. Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado. Se concibió como una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos para luchar en contra del narcotráfico en busca de fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad y consolidar el desarrollo social del país. El Plan Colombia es un acuerdo bilateral que fue suscrito entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos en 1999 durante las administraciones del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el estadounidense Bill Clinton. Los objetivos del Plan Colombia era generar una rehabilitación social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos. Su propósito central no era la paz, la prosperidad o el fortalecimiento del Estado como se recalcaba en el documento, más bien una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia y someter al ejército colombiano a una profunda reestructuración, profundizando en la guerra. Las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington por el general Berry, excomandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur y nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en 1996. El general implantó el uso de paramilitares en contra de la guerrilla, las FARC. El Plan Colombia se supone es un plan de acciones concretas entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia para erradicar el problema de la droga. Sin embargo, destaca su alto contenido geopolítico. La violación de todo tipo de derechos humanos fueron inocultables con el plan.
la militarización de la lucha contra las drogas también ganó mayor realce, sometiendo extensas áreas del territorio nacional a la fumigación con glifosato. Las avanzadas maniobras militares que llevaron al desplazamiento de miles de campesinos, así como la violación de la soberanía de países vecinos. Entre el 2000 y el 2015 se registraron 6.424.000 víctimas por la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas. Este registro incluye víctimas directas y familiares de las víctimas de crímenes como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, homicidio, tortura, amenazas, secuestro, minas antipersonales y violencia sexual, así como el despojo de tierras y pérdida de bienes de muebles e inmuebles. 6 millones de personas fueron victimizadas durante el Plan Colombia, millones de civiles fueron victimizados y miles fueron señalados y asesinados. Más de 4.300 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Armada en Colombia. La gran mayoría permanecen en la impunidad. Muchos de los casos son ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, en donde hombres jóvenes fueron atraídos con promesas de trabajo y luego fueron asesinados por soldados, uniformados como guerrilleros y reclamados como bajas en combate. Hasta julio del 2014, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.500 muertes extrajudiciales cometidas presuntamente por agentes del Estado entre el 2002 y el 2008, de las cuales se obtuvieron condenas en 402 casos. La gran mayoría de los 785 miembros de las Fuerzas Armadas que fueron condenados son soldados de bajo rango y suboficiales, y la gran mayoría de estos jóvenes fueron asesinados entre el 2004 y el 2008 en el punto más alto del Plan Colombia. Muchos de estos jóvenes fueron asesinados para aumentar el número de bajos a cargo del ejército. Cerca de 4 millones de personas fueron desplazadas durante el Plan Colombia. El desplazamiento forzado se debe a las diferentes razones: el conflicto armado, las amenazas, la presencia de grupos armados paramilitares y grupos sucesores a los paramilitares, guerrillas y fuerzas armadas del gobierno, el narcotráfico. Las mujeres y los niños dominan dentro del número de desplazados internos, así como también los afrocolombianos e indígenas. Los datos del desplazamiento interno en Colombia durante 1995 y 2013 son de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Cerca de 400 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 2010 y el 2015. Antes del 2009, los asesinatos de estos defensores no fueron sistemáticamente documentados, por lo que el número real de defensores que fueron asesinados durante el Plan Colombia es desconocido. Un incontable número de mujeres sufrieron violencia sexual. Se estima que 489.000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre el 2001 y el 2009, pero nadie sabe realmente cuántas fueron. Un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, publicado en el 2015, reveló que 3.423.000 indígenas sufrieron violación de los derechos humanos. Asimismo, el representante de la ONU en Colombia califica como una de las violaciones más graves y coincide con el Tribunal Internacional de Opinión TIO, quien en veredicto del abril de 2008 responsabilizó y condenó al Estado colombiano, paramilitares transnacionales y al gobierno de los Estados Unidos por estas atroces violaciones de los derechos humanos, consecuencia del Plan Colombia. El costo humano de esta tragedia de seguridad es devastador. A los ojos del mundo, Colombia sigue manchada de sangre, y hasta ahora, la Unión Europea ha mantenido un compromiso continuo con la construcción para una paz en Colombia, a través de programas como los Laboratorios de Paz entre 2002 y 2010 o los Nuevos Territorios de Paz entre 2011 y 2016. Colombia también ha vislumbrado la necesidad de apoyo internacional, así como cuando en 2014 su gobierno suscribió un crédito externo de tipo programático por más de $100 millones con el Banco de Desarrollo Alemán para financiar la construcción de su paz y el posconflicto. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, Carabineros y la Unión Europea ha evidenciado su compromiso de impulsar un fondo fiduciario que reuniría las contribuciones de Estados miembros junto con otros países extracomunitarios e incluso algunas entidades privadas. Así, aprobaron el programa de cooperación con Colombia para el periodo 2014-2017 por casi $90 millones. The comet Eurydice
Greetings. Welcome to this Reporters Special, an edition dedicated to our colleague captured and held by the FARC rebels in Colombia for 33 days. The United States has undoubtedly been a great external actor with a long story of working in programs with white covers to work on the Arab conflict in Colombia, both in terms of situation of illicit crops through the generation of productive programs in a level with vulnerable communities. Aid from United States focused on the fight against drugs trafficking from the perspective of co-responsibility, which contacts with the peace-building approach of the European Union. The guidelines for North America cooperation planning for the period 2014 and 2018 are included in the document Apartheid Peace, published by USAID, like which is established 4 development objectives. First, expanded at presence of the state. Second, reconciliation, transitional justice, and reintegration. 3, rural economic growth. And 4, recovery of environment. In the last 15 years, the United States has invested at least $10 billion in Colombia's anti-drugs program. A good part of this sum financed the military campaign, although the social campaign gained weight in recent years. Desde la creación de las Naciones Unidas, considerada como la máxima autoridad en el ámbito internacional y uno de los principales agentes multilaterales, se ha fijado dentro de sus objetivos principales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Así, en un conflicto como el colombiano, con más de 50 años de presencia en la región, la comunidad internacional ha estado presente desde las primeras negociaciones en el gobierno de Andrés Pastrana. Se puede identificar entonces 3 momentos donde la comunidad internacional ha jugado un papel indispensable en el proceso de paz. Primero, en la instancia previa al inicio del proceso como tal, durante el proceso de la firma de los acuerdos con las FARC y frente a la implementación de los acuerdos de La Habana y el inicio de las negociaciones con el ELN. En cuanto a los momentos previos al proceso de negociación, la mediación por parte de países considerados como garantes fue catalogada como una fórmula de transparencia y apoyo al proceso. De esta manera intervinieron en la agenda Cuba y Noruega como países donde se llevaría a cabo los encuentros y las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla. Por su parte, Venezuela y Chile servirían como facilitadores durante el proceso. Durante este se evidenció una fuerte presencia de estos países a través de la observancia internacional y los buenos oficios, sobre todo en los momentos de mayor tensión entre las partes. Frente a la implementación de los acuerdos, como ya se mencionó anteriormente, el gobierno de Colombia está consciente de la necesidad de apoyo internacional para su financiación, ya que en términos de cooperación Colombia es un país considerado emergente y de renta media, lo cual tiene como consecuencia directa la disminución de recursos financieros provenientes del extranjero, ya que los países cooperantes se enfocan más hacia estados que tienen condiciones sociales, económicas y políticas con mayores brechas estructurales. Tenemos, por ejemplo, la resolución 2261 aprobada el 25 de enero de 2016 por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció una misión política para participar en la vigilancia y verificación del cese bilateral del fuego y de las hostilidades y la dejación de armas para operar después de la firma del acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Se cuenta con una larga lista de multilaterales, destacando principalmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una de las agencias más experimentadas en materia de construcción de paz, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es uno de los principales ejecutores de programas de desarrollo alternativo en el país. Cuentan con un amplio despliegue territorial y un equipo técnico sumamente experto, lo cual hace que su experiencia sea otra de las más relevantes de la cara al posconflicto. Es cierto que estos organismos han dado flexibilidad y viabilizado la intervención en regiones donde el control estatal es insuficiente. No obstante, su dependencia de recursos estatales crea un riesgo constante para convertirse en juez y parte de la cuestión y de subordinar los mandatos globales a los lineamientos de la política gubernamental. Destacamos también el programa Misión de Apoyo al Proceso de Paz y la Organización de Estados Americanos.
Resulta destacable la existencia del programa Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, que respaldó desde 2004 los procesos de paz con las autodefensas a través de la verificación y la monitorización de los acuerdos y el acompañamiento a las comunidades víctimas de la violencia, el apoyo a las iniciativas del gobierno y a la sociedad civil, la verificación de la entrega, custodia y destrucción de las armas entregadas y el apoyo a iniciativas locales en zonas de conflicto mediante proyectos específicos con especial énfasis en los grupos o las poblaciones vulnerables. Un gran suceso que marcó nuestra historia se vio los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en donde por parte del grupo guerrillero del M-19 se tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde se tomaron como rehenes entre ellos magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios. Ante dicha acción armada de la guerrilla, conocida como la toma del Palacio de Justicia, la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado es conocida como la retoma del Palacio de Justicia. Dicha operación militar ha sido calificada por tribunales internos y por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia como desproporcionada y excesiva. Como consecuencia de estos hechos resultaron muertas y heridas centenares de personas. A lo largo de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, rehenes y guerrilleros se resguardaron en los baños ubicados en el entrepisos del edificio. Asimismo, los primeros sobrevivientes salieron del Palacio de Justicia en la tarde del 6 de noviembre. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que el edificio del Museo del 20 de Julio, la Casa de Florero, fue utilizada por la fuerza pública para coordinar las operaciones, así como la identificación de las personas que salían del Palacio de Justicia. Autoridades militares de inteligencia registraban, interrogaban e identificaban a los sobrevivientes en dichas instalaciones. Posteriormente, en la mayoría de los casos a los sobrevivientes se les permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a centros hospitalarios. No obstante, algunos sobrevivientes, denominados especiales o sospechosos por la fuerza pública, fueron llevados al segundo piso de la Casa del Florero. Varios de ellos fueron luego remitidos a instalaciones militares. Una vez detenidos, algunos fueron sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos. Las partes intervinientes, dados los hechos mencionados, intervinieron en esta ocasión. Primero, los integrantes del grupo armado del M-19, que interrumpieron las instalaciones del Palacio de Justicia. Segundo, los agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública y Policía Nacional, en la retoma de estas instalaciones. Cuarto, personas que estaban dentro de las instalaciones. Y como quinto, el Estado, dado porque su negligencia al no prevenir lo que ya tenía conocimiento que podía pasar, no realizó nada, dejando la seguridad a cargo de tan solo 6 personas de la vigilancia privada, sin que hubiera miembros de la fuerza pública. Las causas del conflicto, si bien es cierto, los hechos que se originaron estos actos se debe al grupo al margen de la ley M-19 por su ideología, y en ese entonces su reproche a la inexplicabilidad del tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos de América, donde los consejeros de Estados habían sido amenazados en relación con decisiones en materia de violaciones a derechos humanos. Se evidencia una gran falla por parte del Estado en cabeza de los agentes del Estado, en el que existe un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o como colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de las demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados, y su paradero posterior se desconocía. Porque se aplican los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se ve una clara afecta a los derechos humanos y derechos internacional porque se evidenció, primero, la desaparición forzada. El Estado reconoció que Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, e Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19, fueron desaparecidos forzadamente luego de sobrevivir los hechos de la toma y de la retoma del Palacio de Justicia. Colombia no era responsable por la desaparición forzada de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra Forero, sino de la violación al deber de garantizar el derecho a la vida contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1. Detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y otras formas de tratos crueles y degradantes. El Estado reconoció que Yolanda Santo Domingo Albarracín y Eduardo Matzón Ospina fueron detenidos ilegal y arbitrariamente luego de sobrevivir los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, así que agentes estatales lo torturaron por considerarlos sospechosos de colaborar con el M-19. José Vicente Rubiano Galvis fue detenido en Zipaquirá por autoridades militares quienes lo acusaban de transportar armas y de pertenecer a haber colaborado con el M-19 para introducir las armas al Palacio de Justicia, por lo cual fue conducido a unas estaciones militares en dicha zona donde fue sometido a múltiples golpes, descargas eléctricas en el estómago y testículos, mientras lo interrogaban y buscaban que confesara ser guerrillero o su colaboración con el M-19. Luego de ello fue conducido a la Escuela de Caballería,
donde nuevamente fue sometido a múltiples maltratos físicos para que confesara su colaboración con el M-19 por varias horas. El Estado era responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, contemplados en el artículo 4.1 y 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de mismos instrumentos, por no haber tomado las medidas efectivas y necesarias para prevenir su vulneración, teniendo conocimiento del riesgo real e inmediato en el que se encontraba el Palacio de Justicia.